damos la bienvenida a Gary Bermúdez. ¿Cómo estás, Gary? Mi queridísimo Darío, a todo dar, como cada viernes, aquí saludándote, saludando a todo el auditorio, radioescuchas, televidentes, y deseándoles un gran 2025. Igualmente para ti y los tuyos. Estaba viendo que nos traes el tema de los cambios que está haciendo Mark Zuckerberg en Meta, en Facebook, y esto derivado y o impulsado en buena medida por lo que está haciendo Donald Elon Trump. Musk, ¿no? Bueno, también Elon Musk. Sí, pero claro. aquí me llama mucho la atención. A ti te consta que yo he sido un crítico, y lo seguiré siendo, de las redes sociales. Si bien creo que las redes sociales tienen muchos factores de beneficio, me queda clarísimo, creo que también tienen muchas incógnitas que hay que atender, básicamente porque no tienen filtros. Y a mí eso me cuesta mucho trabajo. Hoy llegan las redes sociales a un mercado enormemente grande, hablando de nuestro país, en donde todo este porcentaje básicamente de jóvenes, estaríamos hablando que más del 50-60% de la gente que ve redes sociales son chavos. Y algunos no tan chavos, pero los que tienen una enorme ausencia de criterio. Algo que tenemos los medios formales, por decirlo de alguna manera, es que si salimos aquí en nuestro programa de radio, en noticieros, en periódico, en televisión, etcétera, tienes filtros informativos en donde haces dos verificaciones muy puntuales. Uno, que la información sea verídica, que las fuentes sean verídicas, que eso yo creo que es el principio del periodismo y el principio del manejo de información. Y dos, evidentemente la consecuencia que puede generar el que tú emitas determinada información. Ahora, imagínate que, sobre pretexto absurdo de que limita la libertad de expresión, tú emitas información por emitirla, sin ningún tipo de comprobación. Ya en este momento está verificado que gran parte de la delincuencia organizada, a través de engaños, recluta o secuestra o manipula a los jóvenes por diferentes circunstancias, ya los no tan jóvenes. Ahora imagínate en una problemática en donde puedas sacar información a diestra y siniestra. Yo tengo una premisa que he manejado siempre en términos de comunicación y de imagen, y que doy cuando llevo a cabo determinadas conferencias o capacitaciones en términos, bueno, capacitación no, porque no lo hago con discapacitados, profesionalización en manejo de comunicación. Y tú estarás de acuerdo conmigo que siempre digo que la información es poder, y que un hombre perfectamente bien informado es poderoso. Y siempre les digo, ¿quién está arriba de un hombre perfectamente bien informado y que tenga ese poder? La inmensa mayoría de la gente me dice, no, pues nadie, porque están muy bien informados. Y yo digo, hay uno. Y ese uno es el que emite la información. Porque si la información ya viene distorsionada, la gente va a estar perfectamente bien informada de algo que está distorsionado. Y eso es lo que va a empezar a suceder en las redes sociales. Ahí me llama mucho la atención. Hoy, ¿quién es tu terapeuta? Google, TikTok, Instagram. ¿Quién es tu chef? Google, TikTok, Instagram. ¿Quién es tu modista? Google, Instagram y TikTok. Sí, es impresionante la injerencia que tienen las redes sociales en el comportamiento de las nuevas generaciones. Ahora imagínate, sin filtros. Sobre pretexto también que decía Mark Zuckerberg, que los sistemas que han metido detectaron que aproximadamente el 1% limitaban información que sí era verídica, y que el 1% en un mercado tan grande como el de Facebook eran miles de millones. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Que esos millones sean detenidos con el 1% o que revientes la información con el 5, 10, 15, 20 o 30% ya manipulada y ya mal informada? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Y es algo que, insisto, sobre pretexto y sobre quedar bien, es decir, pasas por encima de tus valores morales profesionales para quedar bien con una administración, y además con el hombre más poderoso del mundo, como lo decías, con Elon Musk, que él lo hizo para la parte de Twitter, bueno, para la parte de X, que ya es.
Pero el tema es el riesgo que esto puede implicar. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Hace poquito que salió, estaba viendo en el Día de los Santos Inocentes, sale un TikTok de la presidenta de Claudia Sheinbaum, supuestamente hablando de cuestiones o criticando cuestiones de la administración anterior. Y al final dice, pobre angelito que te dejaste engañar. Bueno, me queda claro que evidentemente no es un TikTok que hizo la señora presidenta, pero vuelvo a lo mismo, la gente que no tiene criterio y que no tiene capacidad de identificar que está hecho a través de inteligencia artificial, imagínate el riesgo que representa. Porque hoy con inteligencia, bueno, hay uno muy famoso de inteligencia artificial en donde Donald Trump se casa con la ex candidata demócrata y tienen un Donald Trump chiquito, y ya lo viste. No lo he visto. Lo hacen con inteligencia artificial, pero verdaderamente no alcanzas a distinguir si es una imagen de video real de Donald Trump. No, es que ya con esto de la tecnología es... Ahora, imagínate que no tengas filtros en ese sentido y que la gente a diestra y siniestra maneje como una fuente de información o como un canal informativo este tipo de cosas, sobre pretexto de este tipo que, insisto, lo hace más en una vendetta política comercial que en una política de moral y de desarrollo social, que a mí me parece enormemente grave. Más aún, insisto, si la característica de las nuevas generaciones es que o no tienen criterio o están tardando un poquito más en poderlo consolidar. Como me decía una persona, dice, bueno, pues yo conozco cuates de 50 que tampoco lo tienen. Le dije, bueno, pues entonces, más a mi favor en ese sentido. Yo creo que bajo ninguna circunstancia es una justificación la libertad de expresión contra el atentado en términos de la dirección social que podemos llegar a tener. En conclusión, ¿lo que está haciendo Mark Zuckerberg es bueno o malo? Para mi gusto es malo en términos de su justificación y en términos de hacia dónde está conduciendo y llevando la tecnología. Insisto, la tecnología en sí misma, las redes sociales, tienen muchos factores positivos. Pero el no tener un control en el manejo de información que se va a vertir en esto puede ser enormemente riesgoso y peligroso. ¿Por qué? Porque estás moviendo y estás manipulando masas que no tienen el criterio para determinar si es verídico o no la información. México, ¿cómo queda en esta ecuación? Yo creo que es de los más peligrosos en ese sentido, porque no tenemos el grado cultural, el grado educativo y el grado profesional que tienen otros países que podrían tener mayor nivel de criterio. Vaya, si no tenemos los sistemas médicos de Dinamarca, pues... Oye, y en una sociedad polarizada... Peor aún. Peor, ¿no? Peor aún. ¿Por qué? Es decir, en este momento utilizas esos factores para polarizar aún más a la sociedad. Insisto, alguna vez Winston Churchill decía que los países representados por determinados personajes estaban bien representados por lo que es la sociedad en sí misma. Yo te diría, ¿cuál es la representación de la sociedad y del nivel cultural y educativo que hoy en día tenemos los mexicanos? Más aún cuando tu guía espiritual, tu guía comercial, tu guía de modas, tu guía de... Es Google. Es Google, es TikTok o es Instagram, porque además lo ves. Sí. Es que tú dices, oye, es que yo lo vi en Instagram, es que yo lo vi en Facebook. Es absurdo. Pues Gary Bermúdez, muchas gracias por tu comentario. Al contrario. Ahí está ya puesto sobre la mesa el riesgo. El riesgo y bueno, yo espero que en este camino las legislaturas tomen cartas en el asunto. Gracias. Buen fin de semana.